Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Debido a haber avanzado en ese tema, es difícil coger el hilo en pocos minutos para poder seguir. Entonces voy a variar y vamos a dar una enseñanza de otra parte de las Escrituras. El título que he puesto es el proceso de ser absorbido por el mundo. Y básicamente se basa en la historia de Lot, el sobrino de Abraham. Entonces vamos a orar antes de iniciar. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder hacer observaciones, reflexiones y aplicaciones específicas a nuestras vidas. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar en nuestros corazones. Gracias por la presencia de tu Espíritu para guiarnos en todo aspecto del estudio de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y que tu nombre sea glorificado en el proceso. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como cristianos entendemos que no debemos amar al mundo. Creo que los que llevan tiempo en la iglesia entienden este aspecto. Podemos definir el mundo como un sistema de valores y filosofía de pensamiento bajo el dominio de Satanás. Combate lo que es de Dios, combate las enseñanzas de Dios. A veces lo concebimos como algo blanco y negro, fácil de definir. Sin embargo, muchas veces sucede algo gradualmente en nuestras vidas y nos absorbe sin darnos cuenta de lo que ha sucedido. Vemos un ejemplo de este proceso al observar la vida de Lot en el libro de Génesis. Entonces vamos a observar ciertas etapas en su proceso de Lot de ser absorbido por el mundo. Entonces les invito a abrir sus Biblias y vamos a comenzar en el capítulo 13 de Génesis. El capítulo 13 de Génesis. Encontramos que Lot piensa en su propio beneficio cuando escoge vivir la llanura del Jordán. El propio beneficio de Lot, y vamos a observar esto fácilmente del texto. En el capítulo 13 de Génesis, versículos 1 al 4, observamos algo allí. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía,
y con él Lot. Habían tenido que ir a Egipto por una hambruna que había en la tierra prometida. Ya están regresando a la tierra. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y la ciudad de Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Abraham está regresando a la tierra donde estaba morando, donde Dios le había guiado anteriormente. Abraham, su esposa, sin hijos en este momento, y Lot, el sobrino, regresaron de Egipto a la tierra prometida. Identifica aquí lo rico que es Abraham en todo sentido, y volvió al lugar del altar que había hecho anteriormente, y allí invocó el nombre de Jehová. Indica su comunión con Dios específicamente allí. Seguimos en los versículos 5 a 9. Notamos que se evita un conflicto entre los pastores de Abraham y de Lot. 5 a 9. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo, el fereceo, habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y al sol, vamos a parar allí por el momento. Notamos que Lot, además de Abraham, tenía muchas ovejas, muchas vacas y muchas tiendas donde morar. No tenían casas ahí en ese momento. La tierra no era suficiente para poder sostener a los dos, con todos sus animales que tenían allí, para poder habitar juntos. Y hubo contienda entre los pastores. Abraham vio que eso no era nada sano. Entonces mejor separarse, porque además de ellos vivían allí otros pueblos. Y propone a Abraham una solución para Lot, de separarse para evitar el conflicto. Aunque Abraham era el mayor, le ofrece a Lot el derecho a escoger lo que quiere, y Abraham irá por el otro lado. Muy interesante la generosidad de Abraham. Escoge tú. Aunque como el mayor quizás hubiera tenido derecho, pero no era así. Vamos a seguir en los versículos 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, el río Jordán, con toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot observa: allí es el sitio más adecuado, más verde, hay mucha agua, voy para allá. Lo comparó con lo que conocían allí de
Egipto cuando estaban allí de visita. Lot se muda con todas sus pertenencias, todos sus animales a la llanura. Obviamente, buen pasto, no hay ninguna duda de esto. Pero también se nota que va poniendo sus tiendas hacia Sodoma, específicamente, lo menciona. Y después, el autor aquí, Moisés, menciona específicamente el carácter de la gente de Sodoma, carácter malo y pecadores contra Jehová en gran manera. Y enfatiza que su pecado es contra Dios. No conocían a Dios, pero de todos modos, pecado y es delante de Dios y contra Dios. Lot fue motivado por sus intereses personales de ganancia. El mejor lugar, según él. La decisión era a nivel humano. Mientras Abraham pensó en la promesa de Dios y confiaba en el cumplimiento de Dios, de darles una tierra muy grande. Abraham no buscaba sus propios deseos, sino se negó a sí mismo, aunque era el mayor, hubiera tenido el derecho de escoger. Dejó a Lot escoger. Mostró generosidad a Abraham. Pero hay una gran diferencia entre tener una comunión con Dios y pensar solo en intereses personales. Sigue igual el día de hoy. Uno puede hablar de comunión con Dios, pero cuando lo único que uno toma en cuenta son sus intereses personales, hay una gran diferencia allí. ¿Cuáles eran las cosas que atraían a Lot? El texto no dice específicamente. Solamente podemos hacer algunas preguntas. ¿Deseaba una vida con más diversión? ¿Más actividades? ¿Más sitios de interés? ¿Más gente alrededor? Pero la maldad de Sodoma era muy conocida. Un hombre de Dios, como Lot supuestamente era, y más adelante vamos a ver un pasaje en 2 de Pedro que lo identifica como un hombre justo, pero un hombre de Dios debía haber tenido más cuidado de lo que estaba haciendo, pero no estaba prestando atención. Es importante no solo confiar en nuestra vista, lo que vemos, lo que parece bueno a los sentidos, a las cosas que nos atraen naturalmente. Hay que estar atento a los efectos sobre la vida de uno. No todo trabajo es buen trabajo para uno. Depende de las consecuencias de este trabajo. Si está ocupando todo el tiempo de uno y la vida con Dios y la vida familiar se daña, no es buen trabajo para uno. Sobre todo si es por largo tiempo. No toda actividad es buena para nosotros. Hay que evaluar lo que hacemos. ¿Qué aspectos negativos puede tener para nosotros? Pensar un poquito más a fondo estas cosas. En los versículos 14 al 18, Abraham recibe aprobación de Dios. Miremos lo que comenta aquí. 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otra vez Dios repite, expandiendo la naturaleza de la promesa que había hecho Abraham en el capítulo 12. Promesa de una gran expansión de tierra para él.
y su descendencia, enorme. Y promesa de multiplicar grandemente su descendencia, como el polvo de la tierra. No es contable. Y Abraham se muda y edifica una vez más un altar a Dios, que significa la comunión con Él. Está buscando la presencia de Dios, quiere adorar a Dios. Y ese Dios que apenas está llegando a conocer más a fondo. Había salido de Ur de los Caldeos, era un pagano, Dios le llamó, y en alguna manera entendió quién era y siguió a Jehová. Seguimos con la historia, vamos al capítulo 14 y vamos a abreviar un poquito. La historia de la rebeldía de 4 reyes contra los 5 reyes de la llanura, que incluía a Sodoma y Gomorra y otras ciudades allí. Revela dónde mora Lot en ese momento. Versículos 1 y 2, en capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Seneber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Y hay una guerra. Estos reyes se rebelaron y produjo una batalla en el año 14, y los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, y muchas otras personas también. Los versículos 10 al 12 de ese capítulo, 10 al 12. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Ya encontramos que Lot estaba viviendo dentro de Sodoma, con todas las implicaciones de esto. Encontramos una guerra, pero llevan todo lo bueno consigo, estos 4 reyes, incluyendo a Lot y su familia. Le notificaron, alguien escapó, le notificó a Abraham lo que había sucedido, y decidió, vamos a rescatar a mi sobrino y su familia. Se une con su gente, sus siervos. Tenía arreglo por vivir allí en esa tierra, tenían que hacer cierto arreglo con los vecinos de ayudarse, y ellos participaron también. Pero habla de 318 personas, y fueron en búsqueda de estos reyes que habían llevado todas las pertenencias y todo el mundo, incluyendo a Lot. En el proceso, después de derrotar a estos 4 reyes y sus ejércitos, Melquisedec sale, el rey de Salem. Sabemos poco de él y no vamos a entrar en discusión sobre él en este momento. Él sale y bendice a Abraham, y Abraham le dio un diezmo de todos los despojos, reconociéndole. Salem habla de Shalom, habla de paz. Puede ser de Jerusalén, pero en este momento era alguien importante. Pero notamos, además del encuentro con Melquisedec, se nota otra cosa. Sigue, ok, el rey de Sodoma ofrece un trato con Abraham. Vamos a leer los versículos 21 a 24 del capítulo 14. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes.
Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del cazado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Eran los vecinos donde tenían cierto acuerdo y ellos colaboraron allí en esta búsqueda. ¿Qué notamos aquí? Se ofrece, el rey de Sodoma ofrece: toma todos los bienes, yo solamente las personas que estaban viviendo en mi ciudad y las otras ciudades. Pero Abraham no acepta tomar nada del rey de Sodoma, para que el rey nunca pudiera decir que Abraham se enriqueció debido a él. Abraham había levantado su mano en juramento a Jehová, que no iba a tomar nada en despojos. Reconoció a Dios como el que iba a seguir enriqueciéndole, no iba a hacerlo por mano del rey de Sodoma. No necesitaba nada de un rey tan corrupto moralmente. Su fe le da discernimiento para no aprovechar circunstancias inapropiadas. Si se ofrece, ¿por qué no recibirlo? Pensamiento fácil a la mente humana. Pero supo que no era lo sano. Ya sabía de realmente la fama que tenía esas ciudades y sabía que no era lo adecuado. Dios iba a atender a su riqueza. Ya era rico, iba a ser más rico por provisión de Dios. Vamos a pasar al capítulo 18 y observamos algo de progreso en esta situación. Sigue, ahí está, sí está bien. Y el juicio de Dios va a caer sobre Sodoma y Gomorra y las otras 3 ciudades allí. Capítulo 18, versículos 16 al 25. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Después siguió intercediendo. Con 45, en vez de 50, con 40, con 30, con 20, y llegó hasta 10. Y no pudo ir más allá de eso. Está pensando en Lot y su familia. Notamos aquí, Dios anuncia a Abraham su plan de juzgar a Sodoma y Gomorra. Dios hace en forma de hombre, llega a una visita con 2 ángeles en forma de hombre, allí también a Abraham. Y en el proceso le hace la promesa otra vez de un hijo.
El plan es de juzgar a Sodoma y Gomorra porque el clamor contra ellos, gente alrededor, ha aumentado mucho y el pecado de ellos ha agravado en extremo. Esto estimula a Abraham porque Dios lo anuncia. ¿Y por qué lo hizo? Precisamente para pedir que Abraham intercediera. Le dio entendimiento allí. Eso estimula a Abraham a interceder delante de Jehová basado en la justicia de Dios. No basado en la misericordia, la justicia de Dios. Porque es Dios justo. No va a juzgar a los justos juntamente con los malos, los impíos. Vamos a llegar al capítulo feo. El capítulo 19 de Génesis. La realidad de la influencia de la maldad de Sodoma en la vida de Lot se manifiesta plenamente. Ya estamos viendo, Lot ya está en Sodoma, pero no vemos las implicaciones tan plenamente, sino hasta este capítulo. Los dos ángeles llegaron a Sodoma, pero en forma de hombre. Sabemos que eran ángeles, pero eran en forma de hombre en ese momento. Los versículos 1 al 3. Llegaron pues a los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. La ley no escrita la costumbre de atender bien a las visitas que llegan ahí, alguien que llega. Pero notamos algo aquí. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Las ciudades eran amuralladas muchas veces. Indicaba que era un ciudadano bueno y posiblemente hasta un juez allí entre el pueblo. Era hospedador en su naturaleza, pero este lugar era el lugar del manejo de situaciones legales, judiciales y transacciones comerciales. Una posición especial para ancianos entre el pueblo. Lot estaba bien involucrado en la vida de la ciudad. Pertenecía allí y era reconocido. Pero vamos a leer algo aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Este texto, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una ayuda a entender quién era Lot. Y si condenó, hablando de Dios, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso fue por inspiración el texto del Espíritu Santo. No hubiéramos pensado así si no fuera por este texto tan claro. Pero a pesar de esta revelación posterior acerca de Lot, evidentemente encontró suficientes motivos para seguir viviendo en Sodoma. Aunque veía y escuchaba todo, siguió allí. Quizás atraído por aspectos culturales o sociales de la población, desconocemos los motivos. No conocemos lo que estaba en su corazón. Pero vemos algo aquí, la intención clara de los varones de la ciudad de cometer maldad. Vamos a leer 4 al 11. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todos estaban unidos en sus planes de maldad.
Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora le haremos más mal que ellos. Y así en gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Todos los varones rodearon la casa de Lot, desde el más joven hasta el más viejo. Todo el mundo de acuerdo. Quería conocerles, y no era para saludar. Conocer tiene sus implicaciones muchas veces en la Biblia, según el contexto, de conexión íntima sexual. Entonces se está hablando aquí de algo bastante negativo. Lot salió de la puerta para intentar convencerles de frenar, pero comenzaron a atacarlo físicamente. Deseaba proteger a los varones que estaban visitando, pero estaba dispuesto, tan influido por la maldad de la ciudad, que estaba dispuesto a ofrecer a sus hijas vírgenes. Inconcebible, repugnante pensarlo. Los ángeles tenían que rescatarlo, meterla en la casa de nuevo. Maldad planeada, frenada por obra de Dios utilizando los ángeles. Los versículos 12 al 23, las complicaciones para sacar a Lot de Sodoma. Uno hubiera pensado, pues cuando los ángeles hablan, hubiera actuado, pero no. 12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallen aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de la mano, de su mano, de la mano de su mujer, de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para comer. Y lo sacaron, lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, y aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida.
mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, pequeña. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Los ángeles avisan y urgen a Lot de huir ya. No dentro de unas semanas, sino ya. Era urgente. Porque va a destruir la ciudad. Habló con sus yernos que iban a tomar a sus hijas en matrimonio en el futuro y no prestaron atención. Claro, al rayar el alba, los ángeles urgieron más a Lot y a su familia a salir rápido para no perecer en el castigo contra la ciudad. Provisión para ellos. Pero en el proceso Lot se detenía. Había algo en él que no quería quedarse, que quería quedarse a pesar de la advertencia. Algo que no se movía. Si uno grita incendio, fuego, normalmente en un apartamento, un edificio o algo así, la gente va a correr para salir. ¿No? Ante tal advertencia, no se mueve. Los ángeles tienen que tomarlos a todos de la mano, como uno hace con un niño pequeño. Cuando salen para la clase, los más pequeños así, obviamente, papá o mamá les lleva la mano o cargado. Eran como niños, tan influidos que no sabían huir ante la claridad de la urgencia de hacerlo. Tenían que tomarlas de la mano y alarles. La influencia de la ciudad está evidente en su falta de escuchar razón. Otra vez les instaron a escapar hasta el monte con urgencia, pero Lot pide otra cosa. Está demasiado lejos. Yo no soy capaz de correr tanto. Déjame llegar a este sitio más cercano. Y aceptaron. Aún Lot no está pensando bien. Es evidente que no está pensando bien. La destrucción llegó de parte de Dios. Versículos 24 a 30. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Dios cumplió lo que había dicho, destruyó, haciendo llover azufre y fuego sobre las ciudades, desde el cielo. Destruyó las ciudades, toda la llanura, con todos los moradores y el fruto de la tierra. Destrucción total por el estilo de vida de ellos. La esposa de Lot
Había algo atrayéndole. No pudo escapar, tenía que mirar atrás. Cuando le habían dicho de no mirar atrás. El castigo se convirtió en estatua de sal. Su corazón todavía estaba en la ciudad. Había algo atrayéndole allí. Abraham, desde su lugar, salió allí y podía mirar en la distancia y vio el humo de la destrucción. Dios cumplió lo que había dicho. Pero Dios se había acordado de la intercesión de Abraham y salvó a Lot y a sus hijas. No había 10 personas, pero Dios entendió la intención de intercesión y salvó a esta familia. Pero la esposa se perdió en el proceso. 3 personas. Pero Dios estaba consciente de la intención de Abraham. Escuchó la oración de Abraham. Y Lot, teniendo miedo de permanecer en la ciudad pequeña, subió al monte y vivió en una cueva con sus 2 hijas. Hay algo más. Sigue. No, para atrás, es equivocación mía. La evidencia definitiva sobre la degradación de la influencia de la ciudad sobre esta familia. Versículo 31 al 38. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra entre nosotros, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo. Llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. La evidencia definitiva de degradación que la familia de Lot experimentó al permanecer en la ciudad de Sodoma. Las hijas hicieron emborrachar a su padre y tomaron turnos acostándose con él. Grave de parte de ellas, grave de parte de él en dejarse emborrachar y no darse cuenta del plan de ellas. Las hijas concibieron de su padre. Vemos el impacto tan grave. Acercándose poco a poco, y terminó con situaciones aborrecibles, abominaciones. Algunas aplicaciones. Primeramente, ya hemos visto el proceso de Lot de ser absorbido por el mundo. Fue un proceso. Comenzó con la decisión de buscar lo mejor para sí mismo al trasladarse a la llanura del Jordán. Algo aparentemente suave e inocente. Buscaba la buena vida de las ciudades de la llanura. Todos los detalles de lo que le llamaron la atención desconocemos. Pero los efectos de los pecados de las ciudades tuvieron una gran influencia en el pensamiento de él y su familia. Se ve vez tras vez, tras vez, tras vez. De la misma manera, nosotros podemos ser absorbidos por el mundo en forma gradual y no darnos cuenta. La ilustración muy conocida del sapo y el agua hirviendo.
Se mete allí y sale. Se pone en agua y se comienza a calentar gradualmente y no se da cuenta. Así que sea sapo o sancochado. ¿Cuáles son algunos indicios de una tendencia a ser absorbido por el mundo? Importante prestar atención. Número 1, sigue. Perder interés en la palabra de Dios y las cosas de Dios. Cuando estamos perdiendo interés, cuando las otras cosas son más interesantes, cuidado. Siguiente, deleitarnos más en lo atractivo de las cosas de la sociedad en vez de nuestra relación con Dios. Tener más interés en las cosas sociales, los placeres personales, la moda, el deporte, competir con otras personas para tener mejores cosas, carros, muebles, educación, ropa, etc., que en las cosas de Dios. No digo que todas estas cosas son malas, pero cuando llega a tener más importancia que la relación con Dios, cuidado. Se detecta por cómo se invierte el tiempo. Siguiente punto, deleitarnos más en pasar tiempo con las actividades con los no creyentes que con los creyentes. Tengo que calificar esto, expresarlo. No estoy diciendo que no debemos tener relaciones con personas sin Cristo. No es lo que estoy diciendo. Necesitamos tener relaciones con estas personas para poder desarrollar relaciones y poder compartir de nuestra vida, de nuestras palabras allí. Pero cuando las personas quieren pasar todo su tiempo únicamente en los aspectos sociales, no con intenciones importantes de compartir el Evangelio, de relacionarse sanamente para poder servir a estas personas, si es solamente disfrutar de las actividades, eso es lo que estoy mencionando ahí, sin tener intenciones específicas, intencionales. Y ser guiado por los sentidos y no por la palabra de Dios y sus mandatos y principios. Lot comenzó suavemente. Es mejor allá. El lugar mejor. Pero era el lugar mejor, genuinamente. Pensemos en la situación actual alrededor de nosotros. Las telenovelas, el cine, pueden debilitar el manejo de la sexualidad. Después de cierto tiempo, el adulterio, la fornicación, la sensualidad nos parecen normales y aceptables. No sentimos un rechazo al pecado. Ya no es un asunto grave. Nuestra manera de pensar no tiene la sensibilidad a los valores eternos de Dios. La palabra de Dios dice que debemos huir de la inmoralidad sexual. Es una acción radical. Si no somos radicales, vamos cediendo a los valores del mundo. El mundo dice que es normal tener relaciones sexuales entre novios. Los novios cristianos rechazan este pensamiento. Sin embargo, si los novios cristianos practican las mismas caricias físicas, abrazos, besos, etc., van profundizando en la relación a nivel físico. Una caricia particular no satisface la próxima vez. Quieren ir más lejos. Encuentran que pasan sus propias normas y tienen peligro de caer en fornicación o de hecho caen. Si los novios no tienen mucha prudencia en la parte física y cuidado en mantener las caricias muy ligeras, van a tener dificultades. La pareja cristiana no cae tan rápidamente como la pareja sin Cristo, pero las estadísticas muestran que demoran más tiempo antes de caer. He hablado con demasiados jóvenes a través de los años para no entender el proceso y las dificultades que pasan. El mundo dice que el significado de la vida se encuentra en puestos importantes de educación, prestigio, mucho dinero. Podemos ser llevados a pensar que necesitamos más educación para progresar en el trabajo, cosa que puede ser cierta.
Más educación no es negativa, no estoy hablando en contra de educación, para nada. Sin embargo, hay que tener cuidado de no entregarse en este mundo de negocios y estudios y poco a poco ser absorbido por ellos. Eso es el peligro. Nuestro compromiso con Dios puede ir debilitándose y la comunión con Él ya no es tan vital. Se comienza a alejarse de la iglesia y sus ministerios y de Dios. Si uno va a decidir hacer una maestría, por ejemplo, una especialización, toca mantener un enfoque en cómo pueden servir a Dios en los estudios, buscando oportunidades para compartir con un compañero, por ejemplo. En el trabajo, lo mismo, buscando oportunidades de ser luz ante el mundo y mantener un enfoque claro en Dios y su palabra. Importante. Al final, nuestra respuesta, unas ideas. Es valioso evaluarnos periódicamente. Estamos siendo absorbidos por el mundo lentamente. ¿En cuáles áreas nuestros valores están afectados? Nuestra sexualidad, la búsqueda de poder, apego excesivo al deporte, nuestra manera de vestirnos que enfatiza sensualidad, la perspectiva del mundo sobre el dinero y su importancia, la seguridad que da, etc. Muchas posibilidades más que no he mencionado explícitamente. Después de evaluarnos, ¿qué decisiones debemos tomar para mantenernos cerca de Dios? Debemos recordar que la gracia de Dios es suficiente para capacitarnos a vivir para Dios. Dios ha dado provisiones en su palabra. Dios dice que la gracia de Dios es mayor que el pecado. No tenemos que ser arrastrados. No tenemos que ceder. Y cuando vemos que estamos cediendo, corregirlo temprano y no tarde. Pero la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Esto no es la fuerza humana. Eso es en dependencia de Dios, sus provisiones. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Imposible. Por eso que necesitamos de Jesucristo. Por eso que necesitamos realmente entender las provisiones de Dios para poder vivir por encima del pecado, de la carne, del mundo y de Satanás. Dios nos ha dado provisiones explícitas en la persona de Jesucristo y su muerte en la cruz. Por ellos. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por este ejemplo tan grave que vemos en la vida de Lot. Es impactante, pero Padre, nuestra petición es que sea punto de reflexión para nosotros, para evaluar dónde estamos, cuál es nuestra actitud hacia el mundo, sus pensamientos, sus valores distintos. Abre nuestro entendimiento, oriéntanos, comenzando en el día de hoy, de tomar decisiones para corregir lo que se necesita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Aquí agua. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,